Judy acudió a la casa de su madre, Barbara Olson, que contaba con 78 años. Ella vivía en Wisconsin. Luego de que Barbara no fuera a su casa aquel día como lo había planeado, ella decidió ir a la casa de su madre, puesto que no se habían comunicado un par de días, lo cual no era usual en ella. Cuando llegó a la casa encontró a su madre tirada en el suelo del garage y cubierta con una manta. En un principio pensó que quizás podía haber sufrido una caída, pero cuando las autoridades llegaron a la escena, se dieron cuenta de que en realidad se trataba de un homicidio atroz. Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy les compartiré una nueva historia, un nuevo caso. Mi nombre es Elizabeth y sin más que agregar comencemos rápidamente con todos los detalles. Para el 19 de septiembre del año 2012, Judy acudió a la casa de su madre, Barbara Olson, que contaba con 78 años. En ese momento ella pensó que quizás su madre se había caído y comenzó a gritarle para que se levantara, pero Barbara no respondió. Inmediatamente Judy llamó al 911, quienes llegaron pocos minutos después a la casa. Cuando los oficiales llegaron se dieron cuenta de que Barbara estaba en medio de un charco de sangre y pronto notaron que no se trató de una caída. Barbara Olson había sido brutalmente asesinada. Según el examen forense, la señora Barbara tenía 27 golpes y heridas de hacha en la parte superior de su cuerpo, sobre todo en la cabeza. Además, se determinó que Barbara tenía al menos 48 horas muerta. Rápidamente, la investigación policial se enfocó en dos adolescentes de tan solo 13 años. Uno de ellos era el propio bisnieto de Barbara, de nombre Antonio Barbeu, y el otro era un amigo de Antonio de nombre Nathan. La investigación los dirigió a ellos luego de encontrar ropa y zapatos ensangrentados en el casillero de Antonio. También había mucha ropa manchada de sangre y el reloj de oro de Barbara en la casa de Nathan. Además, en un desagüe pluvial muy cerca de la casa de Nathan, los investigadores descubrieron el bolso de Barbara y en una iglesia cercana encontraron su auto. Los detectives llegaron a sospechar de ellos porque fueron las últimas personas que habían ido a casa de Barbara en los 2 días antes de los hechos. Según la investigación, el móvil del crimen fue para robarle. Antonio y Nathan planearon asesinar a Barbara porque era algo rica y podían matarla por dinero. Ya para el 17 de septiembre del año 2012, Antonio y Nathan le pidieron a la madre de Nathan que los llevara a la casa de Barbara. Todo esto con la excusa de que iban a visitarla, pero no sabía que ellos llevaban consigo un hacha y también un martillo. Una vez que vieron que el auto de la madre de Nathan dobló la esquina de la calle, los adolescentes intentaron entrar a escondidas por el garage de Barbara, pero no lo lograron ya que fueron descubiertos por la señora, quien sin tener la menor idea de las intenciones de su bisnieto, decidió invitarlos amablemente a entrar a su casa. Pero tan pronto Barbara les dio la espalda, Antonio la golpeó con el extremo romo del hacha y la tiró al suelo. Luego la golpeó varias veces más mientras ella intentaba cubrirse la cabeza y le gritara que se detuviera. En medio del ataque, Antonio le gritó a Nathan que le ayudara, por lo que él sacó el martillo y golpeó a Barbara en la cabeza. No conforme con esto, Antonio comenzó a darle con el lado afilado del hacha a Barbara en la cabeza. En total, la mujer recibió 27 golpes, de los cuales 18 fueron en la cabeza. Luego de constatar que Barbara estaba muerta, los adolescentes registraron la casa y robaron las joyas, dinero y también el bolso de Barbara. Luego de esto, estuvieron varias horas dentro de la casa planeando qué hacer con el cuerpo. Intentaron poner a Barbara dentro del maletero de su auto, pero entre los dos no pudieron levantarla, por lo que la arrastraron hasta el garage y la dejaron en el suelo. Posteriormente limpiaron partes de la casa y colocaron todas las bolsas, incluyendo las armas homicidas, y subieron al auto de Barbara. Nathan tuvo que colocar una almohada en el asiento del conductor para poder ver por encima del volante. Luego condujeron hasta una iglesia ubicada a pocas cuadras de su casa y dejaron el vehículo allí, no sin antes limpiar la sangre y sus huellas, pero por alguna razón dejaron el hacha, el martillo y parte de las joyas dentro del vehículo. Al final, los adolescentes robaron un total de $155 en efectivo
y con esto decidieron comprar una pizza y marihuana. Todas estas evidencias sirvieron para que las autoridades los acusaran de homicidio intencional en primer grado y poder ser juzgados como adultos, por lo que enfrentarían una pena de cadena perpetua. Nikki Olson, la madre de Antonio y nieta de Bárbara, estaba completamente atónita por el asesinato de su abuela a manos de su propio hijo. Nikki declaró que Bárbara le ayudó mucho cuando Antonio era pequeño, ya que ella era madre soltera y adolescente. Gracias a Bárbara ella pudo seguir estudiando, pudo lograr graduarse de la secundaria y también de la universidad. Describió a su abuela como una mujer atenta, que disfrutaba estar con ella y con Antonio. Incluso mostró fotos de un viaje familiar que habían realizado unos meses antes de los hechos. Durante el proceso judicial en contra de aquellos adolescentes, también se dio a conocer que en las entrevistas policiales iniciales, ambos se culparon el uno al otro. Se supo que cuando llegaron a la casa de Bárbara tenían máscaras en sus mochilas para así intentar cubrir sus rostros, pero nunca las usaron cuando entraron por la puerta. La defensa de los acusados argumentaron que eran niños sin la madurez mental suficiente para ser juzgados como adultos, ya que según George Lindbergh, el abogado de Antonio, el lóbulo frontal del cerebro que está relacionado al razonamiento o juicio no se desarrolla completamente hasta principios o mediados de los 20 años. También afirmaron que los adolescentes no tenían intención de asesinar a Bárbara, sino de asustarla para robarle. Durante el juicio, la defensa de Antonio ideó una estrategia para que pudieran ser declarados incapacitados por enfermedad mental. En la audiencia, un psiquiatra testificó que Antonio Barbeu tenía problemas cognitivos derivados a un accidente que tuvo a los 10 años, donde este fue atropellado por un auto y que posiblemente esto afectó su comportamiento. Por su parte, durante su intervención, Nathan dijo que Antonio golpeó varias veces a su bisabuela, manteniendo todo el tiempo una mirada en blanco, sin emociones. Él dijo también: fuimos a la sala de estar donde estaba ella, y Antonio tomó el hacha y la golpeó con el lado de la hoja del hacha, y me llamó porque el hacha se atascó, y ambos tuvimos que sacarla. Nathan se describió a sí mismo como influenciado por su violento amigo, quien ideó el robo y el asesinato. Aseguró que él solo golpeó a Bárbara 2 veces con el martillo, porque temía que su amigo le atacara a él por no ayudarlo. Nathan también llegó a decir: no quería hacerlo, pero no quería que él me golpeara, así que la golpeé 2 veces y me alejé. Todavía estaba gritando cuando fui al baño, pero se detuvo cuando regresé. Después de todo esto, ambos jóvenes fueron encontrados culpables de homicidio doloso en primer grado, y el 13 de agosto del año 2013, Antonio Barbeu fue sentenciado a cadena perpetua con posibilidad de obtener la libertad condicional en el año 2048, cuando este cumpla 34 años en prisión. Por su parte, Nathan fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 31 años. Previo a las sentencias, la abuela de Antonio e hija de Bárbara pidió clemencia para su nieto, argumentando que su madre, Bárbara, hubiera querido que Antonio evitara un castigo severo con la esperanza de que algún día éste pudiese convertirse en una mejor persona. Tras el juicio, ambas defensas apelaron la decisión del juez. El abogado de Antonio también argumentó ante el juez que era inconstitucional que Antonio Barbeu fuera sentenciado a cadena perpetua cuando era un menor de edad y que la sentencia no le ofrecía una oportunidad significativa de liberación. Sin embargo, en noviembre del año 2014, el juez encontró que la sentencia que permitía la elegibilidad para libertad condicional en lugar de la supervisión extendida era errónea, por lo que ordenó que se enmendara la sentencia de condena. Lo que quiere decir esto es que antes de ser elegible para la libertad condicional en el año 2048, ahora va a ser elegible para libertad bajo supervisión extendida. Actualmente ambos jóvenes cuentan con 24 años y cumplen sus condenas en un centro correccional de Wisconsin. Y amigos, estos son todos los detalles de este terrible caso. En este punto me gustaría saber la opinión de ustedes con relación a lo que les acabo de contar y con el punto específico en el que los abogados intentaron defender a estos chicos, en la donde se cree que Antonio tuvo que haber tenido algún daño cerebral por el accidente que este tuvo. ¿Ustedes creen que este accidente realmente pudo causar en él un daño tan grave para no discernir o no entender la gravedad del asunto y de lo que él hizo a su propia familia, a su bisabuela, una persona bastante mayor que no podía defenderse y que confió en él?
En este punto me gustaría saber sus opiniones, vamos a estar allí conversando, dialogando y pues me parece un caso bastante también muy brutal, pero también interesante desde el punto psicológico, desde el punto médico, de entender un poco más qué fue lo que pasó con este chico, qué es lo que estaba pasando por su mente cuando esto todo sucedió, porque realmente, aunque el motivo aparentemente fue el robo, realmente no fue que robaron demasiado, así que sí me parece que tenían que haber tenido algún tipo de problema mental para llegar a esos extremos, porque aparentemente él sí se había portado bien con su bisabuela en un principio y además ella también había sido una persona muy amorosa con él y aparentemente no hay un antecedente donde se hable o se mencione que este chico había tenido problemas anteriormente ante la justicia. Como no hay ningún registro de esto, nos hace pensar de que era un chico normal y corriente, pero que en un punto, a partir del supuesto accidente, él cambió o pudo haber cambiado. Y bueno amigos, antes de despedirme voy a estar dejando en pantalla todas mis redes sociales por si desean seguirme y estar en un mayor contacto conmigo. En Instagram estoy bastante activa, subo muchas cosas también personales, pero también les estoy avisando cada vez que yo subo un nuevo video. También amigos, no olviden de suscribirse y de activar la campanita de notificación para que así YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Sin más que agregar, yo los quiero muchísimo, me despido y nos vemos hasta un próximo caso. Bye bye.